La serie Feliz para Siempre presenta Job capítulo 22, 16 de abril del 2023. Confiemos en que Dios se encarga de humillar y exaltar en el momento indicado. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por darnos la vida y este tiempo para prepararnos para su encuentro. Oramos por los privados de libertad, que ellos tengan también, Señor, claro que el tiempo en el que están es el tiempo para prepararse para el encuentro con Dios. Oramos por los enfermos, que puedan ver, Señor, ese espacio de tiempo que les has dado en una cama convalecientes para arreglar sus asuntos de tal manera que puedan prepararse para el encuentro con Dios. Nada es más importante en la vida que prepararnos para el encuentro con Dios. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús dijo que esta era la vida eterna. Por lo tanto, en esta nos tenemos que preparar para el encuentro con el Maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Mil gracias por prepararnos para el encuentro con el Maestro. De Jesús. Amén. Iniciamos nuestra transmisión. Con Job capítulo 22 del ministerio Cristo vive. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 22. Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas,
cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodean y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Libro de Job, capítulo 22. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Agradecemos al Ministerio Cristo Viene. A continuación, vamos con el análisis. Hoy tenemos 4 análisis. Primero, el pastor Adolfo Apaza, escuchemos. Hay 3 puntos de vista principales sobre Dios. El ateísmo, que niega la existencia de cualquier entidad divina. El teísmo, en el otro extremo, cree que hay un creador que está interesado en salvar al hombre. Y en medio de ambos está el deísmo, una visión que acepta la existencia de Dios, pero niega su intervención en la historia humana. Para ellos, el creador solo dio el sinuoso reloj de la vida, pero abandonó al hombre a su propio destino. De esta manera, se tiene la imagen de un Dios distante e indiferente a nuestro sufrimiento. Esta última perspectiva ha crecido mucho en los círculos religiosos. En el capítulo 22 del libro de Job, Elifaz, además de acusar a Job de maldad, presenta a Dios desde una perspectiva deísta. En el versículo 2 dice, ¿se aprovechará un hombre de Dios? En el versículo 12 reafirma, ¿no está Dios en el cielo más alto? Mira lo elevado de las estrellas, cuán altas están. Detrás del discurso de Elifaz estaba la idea de que Dios tenía demasiado de qué preocuparse para mirar los detalles de la vida de un humano. Elifaz estaba equivocado. Si supiera lo que estaba sucediendo detrás de escena, nunca diría tal cosa. Dios no solo se preocupó por Job, sino que siguió su vida de cerca, sabía su nombre, su dirección y actuó directamente para evitar que la prueba superara las fuerzas de Job. Dios no era un ser distante, sino un amigo cercano. A pesar de tener todo el universo que cuidar, todavía tenía tiempo para observar la vida diaria de su siervo. ¿Sabes? El Dios de Job es el mismo Dios que todavía vigila tu vida hoy. Así que ten por seguro hoy que cuando miras al cielo, hay un Dios que te conoce. Él conoce tu historia, conoce tu dirección
Él conoce los detalles de tu vida. Hablando de la personalidad de Dios, la escritora Ellen White afirma poéticamente en el libro Camino a Cristo las siguientes palabras: no se derraman lágrimas sin que Dios lo sepa. No hay sonrisa que Él no note. Si creemos plenamente en esto, todas las ansiedades indebidas desaparecerán de nuestras vidas. No estarían llenas de decepciones como ahora, porque todas las cosas grandes o pequeñas serían entregadas en las manos de Dios, pues Él no está desconectado por múltiples preocupaciones ni abrumado por su carga. Entonces podríamos disfrutar del descanso que muchos de nosotros no hemos encontrado en mucho tiempo. A continuación, tenemos la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, quienes hoy nos presentan Confiemos en que Dios se encarga de humillar y exaltar en el momento indicado. Porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Job 22, 29. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 22 nos presenta una lección. Confiemos en que Dios se encarga de humillar y exaltar en el momento indicado. Versículo 29 expresa: porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Elifaz comparte dos grandes verdades. Primero, Dios humilla a los altaneros. Los arrogantes despojan a los pobres, no tienen compasión de los necesitados, ejercen poder dictatorial, no comparte las bendiciones con las viudas y los huérfanos, creen que Dios no los observa desde los cielos. Antes que Dios nos humille, aceptemos este consejo. Hermano mío, usted tiene una obra ante sí: esforzarse por vencer la codicia y el amor a las riquezas mundanales, y especialmente la confianza en sí mismo debido al éxito aparente que ha tenido en conseguir las cosas de este mundo. El amor a las riquezas los hace egoístas, exigentes y altaneros. La riqueza es poder. Con frecuencia, el amor a ellas deprava y paraliza todo lo noble y toda semejanza a Dios que hay en el hombre. Segunda verdad, Dios exalta a los humildes. Conteste si está atravesando por alguna de estas circunstancias en su vida. ¿Sentimos que nos están ultrajando? ¿Lo están menospreciando por su origen, color, apariencia física o condición financiera? ¿Consideramos que no somos valorados en nuestro hogar, trabajo o centro de estudios? ¿Se siente humillado por la forma en que le hablan o se dirigen hacia usted? La promesa de este día dice que Dios exalta a los humildes. Esperemos los tiempos de Dios y confiemos en que Él nos exaltará cuando sea el momento adecuado. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Cada día con Dios, página 130. Nadie se exalte para hablar de sí mismo, para exponer sus habilidades, para ostentar sus conocimientos y cultivar su vanidad. Nadie trate de destruir la obra de los que no trabajan de acuerdo con sus normas. El Maestro Celestial nos extiende esta invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Cristo nunca manifestó confianza propia, ni fanatismo, ni presunción. Afirmó que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Oremos. Padre, perdona nuestros pecados que causan dolor a nuestro prójimo. Danos fortaleza para soportar las humillaciones y aumentanos la fe para esperar el tiempo que nos exaltarás. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Seguimos en el bloque de Reavivado por tu palabra. Contrario a lo que dice la lámina, estamos en Job capítulo 22. Escuchemos al pastor Bruno Razo. Esta es la razón que nos convoca todos los días, siguiendo el consejo del Señor Jesús, para alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 22 del libro de Job, pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor, necesitamos tu bendición y tu presencia a nuestro lado al leer y meditar en tu palabra a fin de encontrar pan de vida para nuestra existencia. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 22 de Job está el tercer discurso de Elifaz. Un discurso que comienza con una pregunta. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, hacerle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? ¿Acaso te reprende por temerlo y por eso te lleva al juicio? ¿No es acaso demasiada tu maldad y no son incontables tus pecados? Todas estas preguntas de Elifaz tenían como objetivo hacerle entender a Job que Dios no dependía de Job. Por eso el mensaje es claro, dice, ¿puede alguien por sabio que sea hacerle a Dios de algún provecho? O sea, Dios no necesita de Job, no depende de Job. ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas justo? ¿Acaso te reprende por temerlo? Esas preguntas intentaban hacerlo recapacitar a Job que Dios no dependía de él. El versículo 6 dice, sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos. El versículo 7 dice, al sediento no le dabas agua, al hambriento le negabas la comida. Hombre de poder, te adueñaste de la tierra. Te olvidaste de las viudas, versículo 9. Le quitabas todo a los huérfanos, dice el mismo versículo. Versículo 11, la oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales. Job, eres muy pequeño para discutir con Dios. Desde el versículo 12 en adelante aparecen otras preguntas. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira las estrellas, cuán altas y remotas.
Sin embargo, cuestionas, ¿y Dios qué sabe? ¿Puedes acaso juzgar a través de las tinieblas? Él recorre los cielos de uno a otro extremo y densas nubes lo envuelven, así que no puede vernos. Lo que Elifaz le pregunta a Job es también para nosotros. Hoy en día también existen personas que pretenden pleitear con Dios, discutir con Dios. Y la Biblia dice, ¿no está Dios en las alturas de los cielos? Mira las estrellas, cuán altas, cuán remotas. Y tú le cuestionas a Dios qué es lo que Dios sabe. La inmensidad, ¿no? La majestuosidad, la imponencia de los ejércitos en orden, lo maravilloso de lo grande, lo maravilloso de lo pequeño, la inmensidad del universo de Dios. Un Dios que originó todo ese inmenso universo. Y nosotros que somos apenitas una criatura en la inmensidad de la creación de Dios, llenos de soberbia, pretendiendo cuestionar a Dios, que sabemos más que Dios, que tenemos razón en lo que planteamos y que pretendemos que Dios actúe de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Versículo 14. Él recorre los cielos de uno a otro extremo. Densas nubes lo envuelven, así que no puede vernos. Versículo 15. ¿Vas a seguir por los trillados caminos que han recorrido los malvados? Al final, tú que dices que eres justo, estás reclamando y siguiendo el mismo camino de los malvados. Perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos, increparon a Dios, déjanos tranquilos. ¿Qué puedes tú hacernos, Todopoderoso? Y fue Dios quien llenó sus casas de bienes. Los justos se alegran al ver la ruina de los malvados. Los inocentes dicen en son de burla, nuestros enemigos han sido destruidos, el fuego ha consumido sus riquezas. Hay una comparación con los tiempos pasados y hay alguien que está pretendiendo hacerle entender a Job que hay un Dios trascendente que está más allá de nuestros gustos, de nuestros planes, de nuestra manera de ver las cosas, que es poderoso, que es omnisapiente, que es sabio. Por eso ahora Job va a recibir consejos. Versículo 21. Sométete a Dios y vuelve en amistad con Él y volverá a ti la prosperidad. Vuelve ahora en amistad con Dios. Usted está peleado con Dios, como Job estaba peleado, entre comillas. Vuelva en amistad con Dios y te irá bien y volverá la prosperidad. Versículo 22. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Nosotros decimos, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y aquí el capítulo dice, acepta la enseñanza que emana de su boca. Acepte lo que sale de la boca de Dios. Confía en sabiduría y salvación. Hay redención, hay consuelo, hay esperanza, hay fe, hay amor. Confíe, acepte, reciba, grabe la palabra de Dios en su corazón. Aliméntese de esa palabra todos los días. Versículo 23. Si te vuelves al Todopoderoso, si alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si te vuelves al Todopoderoso, estás enemistado, lejos. Si te vuelves al Todopoderoso, si alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, si lo que es más valioso para ti consideras que no es nada y lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso y será él para ti como plata refinada. Le estaban diciendo a Job, ¿qué es el tesoro más importante que tienes? Si tú pudieras cambiar el tesoro de tu visión humana por el oro y por la plata de la presencia de Dios, entonces sí que serás rico.
Tendrás por oro al Todopoderoso y será para ti como plata refinada. Y en el Todopoderoso, en ese de quien volviste a ser amigo, en ese de quien tomas toda palabra que sale de la boca de Dios y te dejas enseñar por Él, en ese con quien juegas toda tu suerte, entonces te deleitarás, entonces levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará, dice el versículo 27, y tú le cumplirás tus votos. Versículo 28, tendrás éxito en todo lo que emprendas, y en tus caminos brillará la luz, porque Dios humilla a los altaneros y exalta a los humildes. Él salva al que es inocente, y por tu honradez quedarás a salvo. Esto no solo eran consejos para Job, son consejos también para nosotros. Vuelve en amistad con Él. Deja guiarte por su palabra. Compra el tesoro de su palabra para que la luz del mensaje de Dios brille en tu existencia. Humíllate delante de Dios. Sé honesto, sé honrado. Reconoce que necesitas a Dios y serás salvo. Dile a Dios en este momento. Agradecemos al bloque de Reavivado por su palabra, el pastor Adolfo Paz a la Escuela de Teología de UNADECA y el pastor Bruno Razo. A continuación, veamos el resumen de la Biblia de Estudio de Ángeles. Job capítulo 22, 1 al 30. Inicio del ciclo final de diálogo. Esta es la última participación de Elifaz y la más condenatoria. En el versículo 2, terminando en el versículo 3, Elifaz vuelve a referirse a su revelación mencionada en el capítulo 4, versículos 12 al 21. Utiliza frases como de provecho a Dios y para sí mismo. Dios no admira la sabiduría de nadie. Ver Proverbios 9:12 sobre el provecho que hay en la sabiduría. En el versículo 4 hace una pregunta. ¿Acaso por tu piedad, si te castiga, no será precisamente por tu excelente conducta? En el versículo 6, prenda y desnudos. En Israel estaba prohibida para préstamos de caridad. Mire Éxodo 22, 25 y 26. Desnudos, sin vestiduras dignas, pero no por eso faltando al pudor. En el versículo 8 se utiliza la palabra pudiente. Literalmente de fornido, brazo. La Nueva Versión Internacional dice hombre de poder. Otra versión, como Dios habla hoy, utiliza la palabra poderoso.
Con esto acusa a Job de abusar de su poder. Versículos 5 al 9. El versículo 10 usa la palabra lazo. En otras palabras, trampas que te acechan. El versículo 11, la frase un torrente de agua. Se refiere, utiliza una figura del lenguaje o un lenguaje figurado. Serios problemas, como los que se mencionan en el Salmo 69, versículos 1 y 2. El versículo 13 usa la frase tú has dicho. Aquí se atribuye a Job pensamientos que no ha expresado. El versículo 14. Los bordes del cielo. Literalmente, la redondez del cielo. Según la versión Reina Valera actualizada y Reina Valera 1960. Circuito o círculos, según la versión Reina Valera contemporánea. Bóvedas, según la versión la Biblia Jerusalén. Órbitas, la inmensa esfera celeste más allá de la cual habita Dios, fuera del alcance de nuestra vista. El versículo 15 usa la frase la senda antigua. La perversidad en que los malvados siempre han andado. El versículo 18, lejos de mí sea el consejo. Elifaz parece remedar a Job. Miremos el capítulo anterior en el versículo 16. El versículo 19, el inocente se burlará. Se reirá del último, pues el malvado sufrirá su castigo. Así lo confirma el Salmo 2, versículo 4. El versículo 24. En el versículo 24, Andrés lo explica así. Los términos hebreos son bien conocidos, incluyendo el famoso oro de Ofir. Miremos más adelante, veremos el capítulo 28, versículo 16. Isaías 13, 12. Pero el sentido de la frase varía entre los intérpretes. El don de abundancia de riqueza para los justos, Reina Valera 1995, o la necesidad de desdeñarlas o abandonarlas, Reina Jerusalén y otras versiones como Nueva Versión Internacional y la Reina Valera Contemporánea, así lo presentan. El versículo 25, la frase el Todopoderoso será tu oro. Ver nota procedente de Dios será la fuente de tus riquezas o aquello que la sujeta con creces, de la versión la Biblia Jerusalén, o incluso tu defensor, como aparece en dos versiones como lo son la Reina Valera actualizada y la Reina Valera contemporánea. El versículo 27, tus votos, las promesas que hiciste a Dios para el caso en que Él te concediera tus peticiones.
El versículo 30, ¿a qué se refiere el versículo 30? Cuando usa la palabra al inocente. Así reza la Biblia Septuaginta, en armonía con la idea general de que los versículos 29 y 30, el hebreo es literalmente libertará al que no es inocente, usando un término negativo poco frecuente. En negativo podría tratarse de una alusión de Job a Job, que Elifaz considera que no es inocente, pero que tal vez podría ser liberado de su aflicción. Y así cerramos el análisis de la Biblia de Estudio Andrews con respecto a este capítulo 22 de Job. Vayamos entonces al análisis TISU. Un saludo para los 87 conectados en las distintas plataformas. Este es el análisis TISU del capítulo 22 del libro de Job. El capítulo 22 de Job es parte del diálogo entre Job y sus tres amigos. Elifaz, Bildad y Zofar, que intentan consolar a Job y ofrecerle una explicación para su sufrimiento. En este capítulo, Elifaz, el temanita, continúa hablando y acusando a Job de ser un pecador, como lo hizo en el capítulo 4, sugiriendo que su sufrimiento es el resultado de su maldad y su falta de fe. En términos teológicos, el capítulo 22 de Job plantea una pregunta fundamental sobre la naturaleza del sufrimiento y el mal en el mundo. La perspectiva de Elifaz es que el sufrimiento es el resultado directo del pecado y la desobediencia de Dios. Según su razonamiento, si Job está sufriendo es porque ha pecado de alguna manera y necesita arrepentirse para ser perdonado y liberado de su dolor. Sin embargo, Job refuta esta teología simplista al insistir en su inocencia y preguntar por qué los justos también sufren. Él señala que incluso las personas más piadosas a menudo enfrentan dificultades y que el sufrimiento no puede explicarse simplemente como un castigo divino por el pecado. En lugar de eso, Job aboga una comprensión más completa del sufrimiento y de la justicia divina. Él sugiere que hay una dinámica más compleja en juego, donde la fe y la confianza en Dios son puestas a prueba y donde la verdadera justicia y redención pueden ser descubiertas a través del dolor. Hay un himno que justamente lleva ese título: Aprendí a confiar en Dios a través del dolor. En resumen,
El capítulo 22 de Job es una reflexión teológica sobre el problema del mal y el sufrimiento en el mundo. Aunque Elifaz intenta explicar el sufrimiento como un castigo por el pecado, Job argumenta que la realidad es mucho más compleja y que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer en fe y descubrir la verdadera justicia de Dios. Hasta aquí, mis queridos hermanos, las explicaciones del capítulo de hoy de Job 22, 16 de abril del 2023. Confiemos en que Dios se encarga de humillar y exaltar en el momento indicado. Esta fue la Biblia al día. Oremos. Gracias, Señor, le damos por el análisis, por la lectura del capítulo 22 del libro de Job. Que podamos, oh Señor, tener en claro las lecciones que aquí se presentan para ponerlas en práctica en nuestra vida. Y que no nos exaltemos nosotros mismos, sino que dejemos, oh Señor, que esta parte la haga usted en su tiempo, cuando usted así lo crea conveniente y si usted cree necesario. Oramos, buen Dios, para que las promesas encontradas en este capítulo sean puestas en realidad en nuestras vidas. Por Jesús. Amén. La invitación es para que nos acompañen mañana con la Biblia al día y el capítulo 23 del libro de Job. Por ahora, bendiciones.